majestuoso sin comparación, Alfa y Omega, principio y fin, es el Señor de toda la creación. El gran yo soy, el poderoso, los montes tiemblan ante tu esplendor, y ni los cielos pueden contenerte, mas con amor tú nos visitas hoy. Y ni los cielos pueden contenerte, mas con amor tú nos visitas, Dios. Él es Jehová, es nuestro Dios, que a Jesucristo un día nos envió. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring. Estamos estudiando la materia La providencia de Dios. Empezamos con parte 3. Nos vamos todos al capítulo 2, por favor, página 21 de nuestros libros, y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Es Dios responsable del pecado? ¿Causa Dios las acciones malas que cometen los seres humanos? Si es así, ¿no sería entonces Dios responsable del pecado? La respuesta: Dios sí hace que ocurran cosas malas, que se hagan cosas malas. Al abordar este asunto, es mejor leer algunos ejemplos bíblicos. Podemos empezar afirmando que Dios no hace nada malo. Nunca ha hecho nada directamente malo. La Biblia en ninguna parte muestra que Dios hace directamente algo malo, sino más bien haciendo que sucedieran ciertas cosas malas debido a las acciones voluntarias de las criaturas morales. Como fundamento debemos de saber lo siguiente: si somos responsables del mal que hacemos. Eso lo debemos de saber. Como fundamento debemos saber, Dios no se complace del mal. Y como fundamento debemos de saber, Dios no es culpable del mal que llevamos a cabo. Y como fundamento debemos saber, Dios no hace el mal. Quien hace el mal son las personas o demonios que llevan a cabo los actos de manera voluntaria. Vamos a ver el caso de José aquí en página 22. ¿Lo ven ustedes conmigo? Vamos a pensar de la siguiente manera. Jacob, el papá de José, ¿por qué escoge a José como su favorito? ¿Fue a preguntarle a Dios para escoger a José como su favorito? No, por su propia elección lo hizo. ¿Por qué específicamente a él le regala el saco de colores? ¿Sí? La manta de colores. Pues la respuesta es porque Jacob lo quiso así. No sabemos por qué él decidió elegir su favorito, pero sí sabemos que Dios se sirvió de los gustos de Jacob. Sabemos que Dios tomó ventaja de tal situación. Porque ¿qué sucede después? Lo venden sus hermanos, cae en un hoyo, lo venden por unas monedas, se va a Egipto, se lo llevan de esclavo, interpreta sueños. Bueno, en resumen, ya inicia toda la nación de Israel estando bajo esclavitud, y se empiezan a ver majestuosos eventos de milagros y de prodigios a través de el inicio de la nación de Israel en la ciudad de Egipto, en el país de Egipto. ¿Verdad? ¿Verdad que Dios terminó sirviéndose de los gustos de Jacob? El caso del faraón. Dios endurece el corazón del faraón, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Éxodo 4:21. En realidad, el faraón le estaba sirviendo a Dios. Al ser copartícipe con Dios en un plan mayor. Sí fue decisión del faraón endurecer su corazón, pero la mención que Dios endurece su corazón nos denota
que Dios estuvo diseñando estas condiciones desde antes que sucedieran. Porque en página 23 a mero abajo, si nos habla de endurecer su corazón. Antes de que la Biblia dijera que el faraón endureciera su propio corazón. ¿Ok? Lo complejo en entender aquí es por qué Dios va a endurecer el corazón del hombre. Lo complejo de entender aquí es esta relación en Dios con el hombre y con qué propósito lo haría. Porque una mente inmadura, lo primero que va a pensar es, ¿hay algo malo en Dios? ¿Sí? Él es quien me hizo duro. ¿Queremos culparlo a Él? Les voy a hacer una pregunta y vamos a contestarnos muy honestamente. ¿Quién de ustedes puede decir que Dios le ha cambiado el corazón al venir al conocimiento de la salvación de Jesucristo en tu vida? Analícense profundamente. Dios ha cambiado tu corazón de cómo eras antes. Si tu respuesta es sí, ahora no lo digas solo por compromiso, no. Analízate profundamente, en verdad. Dios ha cambiado tu corazón. Si todavía no lo ha cambiado, you need Jesus. Necesitas a Jesús. Pero si tu respuesta es sí, ahora quiero que te analices en lo siguiente. ¿Y quién crees que estuvo manejando tu antes y tu después? ¿Y quién crees que estuvo manejando tu transformación? Ya estás entendiendo cómo endurece tu corazón y el por qué. Lo mismo con el faraón. Solo que si antes te creías muy valiente y muy machito y muy bravucón, pues el faraón era más fregón que tú. Disculpen la mala palabra. El faraón, pues es todavía era más bravucón y más valiente que tú. Por eso su endurecer del corazón fue a un grado todavía más intenso que el tuyo. ¿Cuál es el propósito de Dios en esto? Página 24. Mira, no es que Dios endurece corazones para Él hacerse ver como el bueno. No. Si Dios endurece algún corazón es... Esta parte no está en tu libro, quisiera que la anotaras, por favor. Número 1. Para que la transformación de Dios se lleve a cabo y la valoremos. Si Dios endurece algún corazón es para que la transformación de Dios se lleve a cabo y la valoremos. Número 2. Para comprobarnos en vivencia personal que el camino de Dios es mejor. Para comprobarnos en vivencia personal que el camino de Dios es mejor. Número 3. Ahora aquí es donde te preguntas ¿hacia qué fui transformado? Número 3. Para aprender a comportarnos como Jesús, quien nunca necesitó ser déspota para expresar poder. ¿La repito una vez más? Pues estamos bien. Para que la transformación de Dios se lleve a cabo y la valoremos, para comprobarnos en vivencia personal que el camino de Dios es mejor. Número 3, para aprender a comportarnos como Jesús, quien nunca necesitó ser déspota para expresar poder. Así que el que ande muy valiente en el reino de Dios, con muros de autodefensa, no ha sido transformado. Porque no se necesita ser déspota, o gritón, o bravucón, para demostrar autoridad espiritual. 14 veces en la Biblia Dios endurece corazones. Te voy a dar algunas citas bíblicas de las más importantes, si quieres buscar y para comprobar este punto. Salmo 115:3, Proverbios 16:9, Génesis 50:20, Isaías 40:23
Y uno de los libros más aburridos de la Biblia que no vas a comprender hasta que lo estudies, que está fascinante, es Segunda de Crónicas 26. Les acabo de intrigar a ustedes el anhelo de querer conocer Crónicas, ¿verdad? Sí, es un libro aburridísimo, histórico, que no se comprende muy bien, pero cuando lo lees a profundidad es hermosísimo. Pablo confirma que es Dios el que endurece el corazón, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, lo endurece. Dios también endurece el corazón del ejército de Faraón para perseguir a Israel. Tenemos algunos casos en el Antiguo Testamento, página 25, los cananeos son destruidos en guerra. Ahí pudieras decir, pero ¿por qué Dios va a causar todo este tipo de atrocidades de guerra en los que llegaban hasta el punto de genocida? Cuando David recibía algunas instrucciones de parte de Dios de ir a destruir a cierta raza, él hacía genocida. Él no dejaba ni el perro vivo en una aldea, destruía por completo toda la aldea. Y luego regresaba a Dios, sangre derramada por todos lados que parecía ríos, dice el Antiguo Testamento. Y regresaba a Dios, Dios le dio a un hombre una quijada de un burro y se echó como 1000 hombres. Y luego regresaban a Dios y le dice Dios, ese es mi hijo. Tienes que tener corazón duro para hacer algo así. Deleitarte en el mal, deleitarte en que tu corazón esté duro es algo feo, güey. Tu corazón se endurece, empiezas a regresar al viejo hombre. Cananeos eran destruidos en guerra y Dios endurecía corazones para sus propósitos. Sansón, el empecinamiento de Sansón en casarse con una filistea que no era creyente, es endurecer tu corazón. Los hijos de Elí, parrandas en el templo, página 25 mero abajo. Cuando David pecó, el Señor le dijo por medio del profeta Natán, así ha dicho Jehová. Página 26, David volvió a pecar, no solamente por lujuria, sino manda asesinar al marido. Mediados de página 26, David admite su pecado. Página 27 mero arriba, el rey Salomón se alejó de Dios por esposas foráneas. Deja que las esposas de otros países, pues tenían un montón de concubinas, ¿verdad? Job, Satanás recibe el permiso de Dios. Entonces, vemos casos en la Biblia donde pudiéramos ver, Dios, todo esto es mal. ¿Cómo puede ser posible que tú permitas ver el mal? Que tú nos permitas como tus hijos pasar por el mal. Experimentar el mal, vivir el mal. Déjame ahora darte la respuesta. Dios sí te permitirá ver el mal, aún ser partícipe de ello. Quizás seas una víctima en algunas instancias y eso será doloroso para tu corazón cuando eres tú la víctima, ¿verdad? Quizás tú provoques el mal, del cual providencialmente serás usado por Dios para dar lección a alguien más. Te doy un ejemplo. Ahí te va un ejemplo de cuando Dios te ha permitido ver el mal. Ves al impío ser bendecido y hacer el mal. Parece como que Dios te menea en tu propia cara las abundancias del injusto. ¿Cuántos han pasado por ahí? Sí. Mi madre me dijo en una ocasión, cuando estaban pastoreando las congregaciones, pasábamos por unas situaciones bien precarias, no tenían dinero para nada. Y había una de las miembros que tenía dinero por abundancia. Y era una impía de corazón. Sí. Y dice mi madre, yo no tengo ni para comprarme unas medias, Adrián. Y veo cómo Dios le permite malgastar todo el dinero e irse a México con su amante. Y mi madre llorando conmigo me explicaba cómo es que Dios me menea las abundancias del impío en mi propia cara. Parece como que Dios intencionalmente te lo menea en la cara. El momento que tú codicies en tu corazón o lo maldigas, tú ya pecaste. Por lo tanto, siempre fue algo diseñado por Dios.
Así que Dios intencionalmente te hará pasar por la situación en la que te vas a quejar a Él y decir, pero hasta vas a que, hijo del diablo. Efren, dímelo. Yo no recuerdo ahorita la escritura. Pero fuerte, habla fuerte. Parece que está en Salmos, donde dice, no te preocupes porque el impío prospera, a ellos los arrancaré de la tierra, pero a ti te estoy guardando para vida eterna. Algo así dice. Porque es como usted dice, a veces viene uno delante del Señor, ¿verdad? Pero el Señor tiene una palabra para uno. Pues sí, pero si no estás, si ni Biblia se te ocurre cuando ves que tú muy apenas puedes pagar los biles y muy apenas estás haciéndola, ok, ni la Biblia, lo único que se te viene es codiciarlo y maldecirlo, ¿verdad? Ahorita estás despejado, ahorita tu mente sí puede procesar, entonces hasta de los salmos se acordó, pero ahí en medio de la circunstancia, hijo del diablo. Hermano, dímelo. Yo tengo una familia, unos primos completos, mis tíos son tan prósperos ellos, todo lo que hacen en el mundo y para el mundo lo hacen en el nombre de Dios. Todo, absolutamente todo, son tan prósperos y son tan habladores, tan todo. Es esa familia que la familia son tan elogiados, pero a la vez te tienen sobre encima, o sea, de todos, es terrible esa familia. Entonces yo tenía esa punzada en mi corazón, como dice el Salmo, y sí, un día vine y me quejé, para ser honesta, Señor, ¿qué está pasando? O sea, porque esto, en todo prospera, hablan de toda la gente y ellos siguen prosperando arriba, y es como que Dios me los ponía cada vez de que tenía situación difícil, Dios venía y me traía esa familia. Y en una de esas pláticas con Dios, Él me hizo ver la situación de mis primos. Ellos honran a sus padres de una manera extraordinaria, aunque sus papás no lo merezcan, en el sentido de personas que son personas no con la sociedad muy agradables, pero ellos no se fijan en los defectos de sus padres, sino les honran de una manera. Y el Señor me dijo, o sea, están cumpliendo una ley, un mandato, de esa manera todo les va bien. Pues es un punto nada más de vista que el Señor nos revela por qué realmente a la gente es así, ¿verdad? Y cómo las áreas que yo estaba fallando quizá, o algo así, que estaba yo fallando y que mi corazón estaba endurecido a causa de lo que yo estaba viendo en otros. Mi corazón estaba endureciéndose en eso. Entonces, dejé de pensar en eso, de pensar, ok, yo tengo que arreglar mis áreas. Y el Señor empezó a transformar mi corazón para ver cómo venía la prosperidad para ellos y cómo podía venir para mí. Dios le da ley al pueblo de Israel para que ellos tengan un estilo de vida para funcionar, y eran bendecidos en simplemente seguirlos, al grado que las naciones enemigas se preguntaban qué le está pasando a Israel, por qué todo les funciona, entran en un lugar muy seco y todo les viene bien, y mandaban a espías para que observaran, y regresaban, iban a observar, pues se están honrando a su padre y a su madre. ¿Cómo? Pues quién sabe, nada más respetan. Luego regresaban y a su pueblo y le decían a su pueblo, a los babilónicos, a todo el que sea, y le decían lo que estaba sucediendo, lo que estaban haciendo, y ellos lo repetían, les funcionaba. Y luego mandaban a alguien más, otra nación iba a observar allá, pues ahora qué están haciendo, ¿no? Pues que dedicaron cierto día para Jehová y que de cierta hora tienen que reservárselo a Dios. Ok, y luego regresaban y pues vamos a hacer lo mismo. Y hacían lo mismo y les funcionaba. Y yo era cristiana. Está raro, ¿no? Sí, y yo era cristiana ya. Siguen en su pecado, pero les funciona la ley porque los estatutos de Dios son los estatutos de Dios hacia el hombre, en general, sin discriminación. Le van a funcionar al que sea. Es lo que estaba pasando ahí. Y nos trae lecciones. Página 30, hablamos sobre Jonás al mar. La Biblia simultáneamente afirma que los hombres lanzaron a Jonás al mar y que Dios lo echó al mar. La dirección providencial de Dios no obligó a los marineros a hacer algo contra su voluntad. ¿Ok? Vamos a regresarnos un poquito, porque ya cubrimos página 27, ¿verdad? Pero en página 28 tenés el primer párrafo, te habla sobre el ejemplo de Nabucodonosor. El segundo párrafo te habla sobre el profeta Ezequiel. El tercer párrafo te habla sobre el profeta Amós. En página 29 te habla sobre José. Y luego después te habla sobre Job. No podemos estar cubriendo cada uno de estos ejemplos sobre cómo Dios
ha permitido que se lleve a cabo el mal. Pero vamos a ver algunos cuantos ejemplos, pocos de ellos. Tenemos en página 30, el Jonás es echado al mar. La dirección providencial de Dios no obligó a los marineros a hacer algo en contra de su voluntad, ni tampoco ellos estuvieron conscientes de alguna influencia divina sobre ellos. En verdad, ellos le pidieron perdón a Dios por haber lanzado a Jonás al mar. Lo que la Biblia nos revela, lo que el mismo Jonás se dio cuenta, fue que Dios estaba realizando su plan mediante las decisiones voluntarias de seres humanos, que eran moralmente responsables por sus acciones. Y uno de los ejemplos más importantes los tenemos en página 31, la crucifixión de Jesucristo, la obra más perversa de toda la historia. Dios la ordenó, no simplemente el hecho de que ocurriera, sino también todas las acciones individuales están conectadas con ella. La iglesia de Jerusalén reconoció esto, porque ellos dijeron: verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, tu consejo, habían antes determinado que sucediera. Entonces el hombre lo hizo de maldad, pero Dios lo diseñó para redención. Dios mismo había magistrado la crucifixión de Cristo. Y cuando Dios decreta algo, los decretos de Dios son magistrados desde la eternidad. Tienes que entender que no sucede nada en el tiempo sin que lo haya diseñado para bien antes que suceda. El hombre puede destruir algo, pero Dios, así como destruyeron la vida de Jesús, su cuerpo, pero Dios lo diseñó para salvar a muchos. Pablo lo vuelve a confirmar también, pertinente a la crucifixión de Jesucristo. Tercer párrafo. Pedro dice esto claramente en su sermón en el Pentecostés: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificando. Entonces Pedro confirma que la crucifixión era del consejo anticipado y conocimiento de Dios. ¿No los obligó? Entonces Dios lleva a cabo su redención a partir de los actos malvados del hombre. Los actos de Herodes y de Poncio Pilato solo le confirmaron a Dios que la justicia del hombre no sirve, que la justicia creada del hombre no sirve. Y que el hombre estaba en desesperada necesidad de la justicia de Dios. Página 32. Análisis de los versículos que relacionan a Dios y el mal. A. Dios usa todas las cosas para cumplir sus propósitos e incluso usa el mal para su gloria y nuestro bien. Tenemos una seguridad aquí, nuestra seguridad y garantía en medio de estas experiencias negativas. Dice aquí Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Verdad que está hablando de una predeterminación, una providencia que fuiste llamado? Vosotros pensasteis mal contra mí. Estamos hablando del ejemplo de José, lo que le dice a sus hermanos. Mas Dios los encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Otra característica del mal, página 33. No obstante, Dios nunca hace mal y nunca se le debe de echar la culpa. Si la persona va a ser castigado si su mal es intencionado. Serás castigado el que intencionalmente provoque el mal. En el caso de la crucifixión, Lucas 22:22, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Así que se nos confirma que si la persona va a ser impuesta de parte de Dios a justicia, a juicio, si voluntariamente va a llevar a cabo el mal. Hay del mundo por los tropiezos, en el caso de que sea tropiezo a alguien más, ¿ok? Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Eso está en Mateo 18:7. No es Dios quien está tentando, porque Dios no tienta ni puede ser tentado. Todo lo contrario, cada uno es tentado por sus propios malos deseos. Mira,
quiero que anotes ahí en tus notitas cómo funciona el pecado, por favor. ¿Cómo funciona el pecado? Para poder entender que cada quien es tentado de acuerdo a sus propios malos deseos. Anótalo, por favor. Así funciona el pecado. 1. Vista. La vista son las ventanas. 2. Mente. A la mente le entran dardos. ¿Cómo saben cuáles dardos entrarte? Los demonios funcionan a través de un largo periodo de observación. Te observan, te observan, te observan, te observan. Cuando ya ven tu debilidad y saben cuál área en la cual tú vas a ser débil, entonces ya saben cuáles dardos lanzarte. ¿Sí? A mí no me van a mandar dardos de alcoholismo y todo, porque tengo toda mi vida, mi abuelo a eso se dedicaba, conocemos muy bien el alcohol y todo. No me va a mandar, no me espanta. ¿Okay? No me va a mandar una mujer y todo, porque sabe que no me va a espantar, no me va a hacer pecar con una mujer y todo. ¿Eso qué? Pedazo de cuero ahí nada más, vestido y ya. Pero ponme 2 de tripa, unas 5 pupusas enfrente, así de chicharrón con un queso prensado, saliéndose el queso a la pupusa, así sobre el comal, así en un lado que se derrita y se queme el pupusa. En el Río por Grande no venden pupusas. ¿Ok? Ponme 2 de tripa, con tortilla de maíz, esa grandotota, esa de maíz así. Pero la tripa bien quemada, o sea, bien pero cortita así chiquita, la tripa bien cortada así chiquitita, ok, tripa. Pero que quede bien quemada, así bien crujiente, como casi ya quemada, casi ya bien tostada, ok. Bien tostada, el aguacate rebanado así a lo largo. Aguacate rebanado, hacia el puro aguacate, así aguacate rebanado en medio de la tripa, ahí en medio, ok, y ponme un salero ahí enfrente con una Coca-Cola, con una Fanta de 2 litros, así alta, grandota, así enseguida. Ponme eso. Okay, ahí ya estamos hablando de tentaciones. Y luego que se dejen venir con un volcán. ¿Saben los volcanes? Una tostada, una tostadita con carne asada encima con el queso derretido, que es un montón de queso que le derriten el queso. Esos son los volcanes. ¿Te acuerdas de Monterrey, verdad? Los volcanes, los famosos volcanes, una tostada con queso derretido, pero que le mezclen de 2 carnes, de trompo y carne asada. Ay, si estamos hablando de tentaciones, dardos. Ok, número 3. Luego viene sentimientos. Allí ya empezó el placer. Número 1, vista, las ventanas. Tú mismo te atraíste tu propio pecado. Número 2, mente. Es donde el enemigo mete sus dardos, ya te avienta, ya sabe qué lanzarte. Número 3, sentimientos. Mira lo que voy a hacer. Sentimientos es, tú ya empiezas a sentirlo antes de llevarlo a cabo. ¿Ok? Tú ya te agasajaste en ese pecado antes de llevarlo a cabo. Y número 4, acción. La acción, pues, es cuando ya ejecutas lo que tú mismo estuviste internamente procesando. Si se conoce de los demonios el día de hoy, es porque la era medieval fue la más grande manifestación de demonios. La era medieval duró casi 1500 años en la historia. Y si el día de hoy tenemos documentados de los demonios, incubus y sucubus y yogi y todo este montón de demonios que conocemos el día de hoy en la demonología, es porque durante esa etapa fueron documentados. Y se supo en ese entonces que las monjitas en los monasterios tenían algo que se llamaba orgasmos nocturnos, wet dreams. Y las monjitas amanecían que habían tenido un orgasmo en la noche y ellas les preguntabas qué estaba pasando y ellas decían, es que yo siento que un ser que es como hombre y mujer, que es mezclado, vino y me hizo el amor mientras yo estaba dormida. ¿Ok? Y ese es el demonio de incubus o sucubus. Pero al analizar todavía más profundamente... ¿Ah? No voy a decir los nombres de los demonios en la grabación, solo para que no pongas a platicar con ellos. No voy a decir los nombres de ningún demonio ya, porque no quiero que los estés diciendo ahí en tu casa, porque entonces es una invitación. Los estás incitando a que vengan a visitarte. Ya no voy a decir nada. Hasta lo voy a quitar de la grabación. Lo que está pasando al investigar más profundamente a estas monjitas es de que se dieron cuenta que no era casualidad que la pobre monjita venía y la violaba. No.
Ella misma sufría de esa debilidad. ¿Ya? Entonces, 1, vista, las ventanas. 2, mente, los dardos. 3, los sentimientos, ya empiezas a complacerte en cierto placer. Y número 4, acción. ¿Cuál es el meollo aquí de todo el asunto? Tú mismo procesaste tu propio pecado, ¿sí? Tú mismo procesaste tu propio pecado. Adelante, mi hermano. Es que hay un texto en el libro de Jeremías donde Dios le dice a Jeremías: el pueblo dice que yo vine a traer juicio, pero yo no traigo juicio. Sus actos lo han traído juicio. Exactamente. Yeah. Y es profeta que está hablando. Uh-huh. Si es profeta que está hablándole al pueblo de Israel, los profetas no salían tanto de su casa. Los profetas, cuando salían ya a hablar, el pueblo temblaba. Cuando salía el profeta de su casa, se la pasaban encerrados. Y cuando el profeta sale a la sociedad a hablar, ¿sí?, el pueblo les temía. Dime si vas a traer algo bueno para escucharte, o dime si traer algo malo para mejor quedarme en mi casa y después lo escucho de los rumores del pueblo. Tanto así se temía el profeta. Dios no tienta a nadie. Él no puede ser tentado. De eso te habla ahí Santiago capítulo 1, versículo 13 al 14. Ahí en página 33. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí es donde esto se conoce como la psicología del pecado. Muy buena tesis, ¿verdad? Alguien escriba una tesis sobre eso. Nadie puede escribir sobre la psicología del pecado. Es un muy buen término para escribir una tesis. Psicología es comportamiento. El comportamiento del pecado. ¿Cómo se comporta el pecado? ¿Ok? No me salgas con que mujeres pecaminosas andan pinturrujeadas y traen el pelo largo y las faldas cortas. No me salgas con eso no es pecado. ¿Ok? Eso es simplemente tu crianza retrograda de que te criaron mal en tu doctrina. Página 34 son nuestros actos los que nos llevan al pecado. Sí puede existir la influencia ajena, influencias que nosotros elegimos nos llevan a la tentación y al pecado, obvio. Es un factor, las influencias que tú tengas, de quién te estás rodeando, qué tanta influencia positiva tienes alrededor. Dios solo nos hace propensos a pecar, pero no peca por nosotros. Así que no se le puede inculpar por nuestros malos actos. ¿Sí? Dice Juan Calvino, página 34, mero abajo: los ladrones, los homicidas y demás malhechores son instrumentos de la providencia de Dios, de los cuales se sirve el Señor para ejecutar los designios de que en sí mismo determinó. Pero niego que por ello puedan tener excusa alguna. ¿Por qué? Porque ¿cómo podrían mezclar a Dios en su propia maldad o encubrir su pecado con la justicia divina? Ninguna de estas cosas les es posible. Entonces Calvino también dijo más adelante: Dios se sirve de los impíos y doblega su voluntad para que ejecuten sus designios, quedando sin embargo él limpio de toda mancha. Es importantísimo este siguiente párrafo en página 35, a mediados de la página. Es importantísimo leerlo, se lo voy a leer. Si dijéramos que Dios mismo hace el mal, tendríamos que concluir que no es un Dios bueno y justo, y por consiguiente no sería Dios en lo absoluto. Por otro lado, si mantenemos que Dios no usa el mal para cumplir sus propósitos, tendríamos que reconocer que hay en el universo un mal que Dios no propuso, que no está bajo su control, y que tal vez no cumplirá los propósitos de Dios. Esto nos haría muy difícil afirmar que todas las cosas contribuyen para aquel de los que aman a Dios y que son llamados conforme a su propósito. Entonces sí nos permite autonomía en decisiones propias, ¿verdad? Pero el resultado, entre comillas, a su beneficio, ya lo tenía fijado desde antes de nuestro acto. Esa es la participación de Dios en el mal. Página 36, punto número 6, a mero arriba. Dios correctamente culpa y juzga a las criaturas morales por el mal que hacen. Dice Isaías capítulo 66, versículo 3 y 4, que Dios sí inculpa al que hace el acto. Porque la misma persona escoge hacerlo por su propia voluntad. El que sacrifica buey es como si mataste a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollaste un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿O por qué escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones?
También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no me oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Así que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre busca lo que la Biblia llama perversiones. Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, porque Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Sabes qué significa perversiones en definición? Anótalo, por favor. Crímenes escondidos. Ese es desde el origen la definición de la palabra perversión. Pero ¿por qué el hombre busca las perversiones? Por no estar satisfecho con un estado actual. ¿Te acuerdas que a Adán se le pudo tentar porque deseó algo más allá de donde Dios lo había colocado? ¿Te acuerdas que Lucifer quiso ser el puesto de Dios? ¿Qué es esa? Insatisfacción. El hombre busca perversión por no conocer quién es en el cuerpo de Cristo. No conocer quién eres en el cuerpo de Cristo, vas a ser un títere de todos, tanto humanos como demonios. El no conocer tu lugar en el cuerpo de Cristo, vas a ser el títere. Que te digan, here you're going to have to prove yourself before you can have a position. Aquí vas a tener que comprobarte para que puedas tener un hueso aquí en medio de nosotros. ¿Sí? Y los demonios te van a mangonear y te van a decir, complácete con esto. Y los demonios van a venir y te van a decir, es que tú eres mayor que aquel. Porque sabe el demonio que no conoces quién eres en el cuerpo de Cristo. Y tu mente se va a ir a buscar perversiones, que es una insatisfacción no satisfecha por quién eres en Cristo. Y el mundo te presentará perversiones, porque el demonio estuvo detrás de ti buscando a ver cómo te podía presentar en ese taco de tripa con aguacate atravesado, con poquita sal encima y sal de ajo, con una Fanta grandota de medio litro. Santo. Saber quién eres en el cuerpo de Cristo es irte directamente de la clase de teología a la taquería. Padre, cuidado. No, yo le hago así, ¡ey! ¿Qué te pasa? Cuando Cristo es tu capitán. Yo sí, yo me fajo con ellos. ¿Sí? Sí, yo le digo, ¡ey! ¡Fuera! Sí. Los míos vienen a la mente. ¿A quién les gustan los tacos de tripa? Oh my God. A mí los dulces. Ay, Dios mío. ¿El dulce? Cuando llegué a Cuba la última vez, llegué con los 27 misioneros de aquí de Waxahachie que te dije que llevé. Y luego me dijo la pastora, Adrián, yo no sabía que me ibas a traer tanta gente, así que yo te hice un pudín para ti. Y era una charola, el pudín cubano, la charola, así. Tú sabes que está como tan grueso así nada más. El pudín cubano, está chiquitito, el pudín cubano. Ese es el cielo, en verdad. Es el postre de postres a nivel global. Es el postre de postres. Si no has probado un pudín cubano, búscalo, o que un cubano te haga un pudín, dile, te doy $50, hazme una charolita de pudín. Pídele a una cubana que te haga. Bueno, eso es otro rollo, es otra cosa. El pudín cubano es muy diferente a cualquier otro postre. Es un pudín cubano así todo. Y me dice, es que vente para la cocina. Me llamó para la cocina a mí solo. Y yo le dije, Padre, perdóname. Y vinieron conmigo, los amo, me están apoyando en el proyecto. Ellos no saben lo que es el pudín cubano, no la van a valorar. Y ¿en serio no les vas a compartir? Y le dije, Padre, perdón, Padre, perdón. De antemano te estoy pidiendo perdón y te pido perdón después de que me atasque con toda.
Y me comí la charola, les tengo que confesar. Me comí la charola entera de pudín cubano. Yo soy... pues que se espere. Digo, hay metformina para resolver eso. Eso es el azúcar. Mis amados hermanos, soy el doctor Aaron Nájera de la Universidad Teológica Dayspring. Hemos finalizado nuestra tercera parte, el capítulo 2. Vamos a regresar después de este receso de inmediato al capítulo 3, los decretos de Dios. Empezaremos esta cuarta parte después de este receso. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que está en pantalla, 469-628-9291, o a través del sitio web que tenemos en pantalla. Estamos estudiando la providencia de Dios en esta materia. Dios les bendiga. Regresamos en 2 minutos. Altísimo, sublime, majestuoso sin comparación, Alfa y Omega, principio y fin, es el Señor de toda la creación. El gran yo soy, el poderoso, los montes tiemblan ante tu esplendor, ni los cielos pueden contenerte, mas con amor tú nos visitas hoy. Y ni los cielos pueden contenerte, mas con amor tú nos visitas, Dios. Él es Jehová, es nuestro Dios, que a Jesucristo un día nos envió para salvarnos, así vivamos eternamente en la presencia del Señor. Él es Jehová, es nuestro Dios, que a Jesucristo un día nos envió para salvarnos, así vivamos eternamente en la presencia del Señor. Nos gozaremos y alegraremos, que Dios envió al mundo nuestro Redentor. Nos gozaremos y alegraremos, nuestros pecados al fondo del mar envió. Nos gozaremos y alegraremos, que Dios envió al mundo nuestro Redentor. Nos gozaremos y alegraremos, nuestros pecados al fondo del mar envió.